Gracias al Señor. Bien, hermanos, solamente precisar que estamos haciendo un estudio expositivo de un texto bíblico. Entonces, nuestro llamado como hijos del Señor es predicar todo el consejo bíblico. Así que sabemos que este es un tema relativamente sensible para las personas. Así que si usted es nuevo, aún no es miembro de esta congregación, no se preocupe. Esto es una enseñanza particularmente para los hermanos que son miembros, que llevan años en la iglesia y que deberían tener esta práctica. Bien, ¿qué sabemos acerca de los diezmos, hermanos? ¿Qué es el diezmo? Es el 10% de lo que el Señor nos ha dado, separarlo, ¿sí? Separarlo para dedicarlo para la obra del Señor. Eso es básicamente el diezmo. Y muchas personas toman el diezmo y lo llevan al Nuevo Testamento. Cuando sabemos que en el Nuevo Testamento la palabra diezmo aparece solamente 3 veces. Y lo que propone como normativo el apóstol Pablo para la iglesia del Nuevo Pacto es algo muy diferente a lo que había en el viejo pacto de la ley, con el pueblo judío. Porque para los hebreos es súper importante, hermanos, que el diezmo también tenía una connotación de un impuesto, ¿sí? Un tributo, un impuesto religioso. Entonces, era una teocracia que consideraba este impuesto religioso para el sustento de los levitas, del culto, del sacerdocio. Pero en el Nuevo Testamento esto es diferente, ¿no es cierto? Pero a veces no podemos negar, hermanos, que hay principios del Antiguo Testamento que aplican al Nuevo Testamento, porque el Señor no cambia, ¿no es cierto? Entonces, con la gran diferencia, hermanos, de que los cristianos vivimos en diferentes naciones y cada nación ya tiene sus propios impuestos. Entonces, nosotros ofrendamos de nuestro ingreso al Señor y también aparte pagamos impuestos, por así decirlo, al César. Y la pregunta ¿es obligatorio el diezmo? Bueno, el primer diezmo de toda la palabra de Dios, ¿quién lo hizo? Lo hizo Abraham, ¿no es cierto? Y ese diezmo tiene la característica de que no fue obligatorio. Él hizo un diezmo anterior a que el Señor diera la ley por medio de Moisés. Y vemos que Abraham le dio diezmo a Melquisedec, que era un sacerdote que justamente lo ayudó con consejo, con profecía, en una famosa batalla donde él venció y donde todo lo que él obtuvo, todo el tesoro que consiguió, él diezmó la 10ª parte de lo que él consiguió. Pero el nuevo pacto, hermano, el pacto que viene después de Cristo, por la obra de Jesús, cuando uno lee honestamente el Nuevo Testamento, se da cuenta que el Nuevo Testamento habla de todo menos de obligaciones. Sin embargo, el Nuevo Testamento hace énfasis en el concepto de generosidad y también el dar lo que corresponde en un sentido de fidelidad. Por ejemplo, vaya conmigo a 2 Corintios 8. Acá tenemos el ejemplo de la iglesia de Macedonia, que ellos hicieron una ofrenda en auxilio a la iglesia de Jerusalén. Y tenemos que el apóstol Pablo le hace una petición o una invitación a la iglesia de Corinto a que se sumaran en esta ofrenda a la iglesia en Jerusalén. 2 Corintios 8, versículo 3. Dice: soy testigo de que ellos han ofrendado con espontaneidad y de que lo han hecho en la medida de sus posibilidades e incluso más allá de estas. Insistentemente nos rogaron que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos e hicieron más de lo que esperábamos, pues primeramente se entregaron al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué tenemos acá, hermanos? Tenemos el principio de un corazón generoso, aún con los bienes materiales, aún con el dinero. Sin embargo, hablando del nuevo pacto, y eso es como una sombrilla que la envuelve todo lo que es el concepto de la generosidad, nosotros tenemos que mirar este punto de referencia. El apóstol Pablo, invitando a la iglesia de Corinto a esta ofrenda, les habla del ejemplo de Jesús. Vaya más adelante al versículo 8. Dice: no es que le esté dando órdenes, ¿se dan cuenta? Es todo menos de obligaciones u órdenes. No es que les esté dando órdenes, sino que quiero ponderar la sinceridad del amor de ustedes en comparación con la dedicación de otros. Pues ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que, por amor a ustedes,
siendo rico. Sí, el Señor era rico, se hizo pobre, para que en su pobreza ustedes fueran enriquecidos. O sea, ¿cuál es el argumento que da Pablo para que nosotros tengamos un corazón generoso? El argumento es que nosotros éramos pobres, pero por la riqueza de nuestro Señor hemos sido enriquecidos. Y Jesús mismo, siendo rico, se hizo pobre, o sea, nos ha dado ejemplo a nosotros. Otra ofrenda que yo veo en el Antiguo Testamento está en Hechos 2, versículo 45, que dice que y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Nos deja la vara alta, ¿eh? ¿No es cierto? Porque si usted dice, no, yo no quiero saber nada con el diezmo, eso ya está caducado, esa es la ley, una ley ceremonial, religiosa, que ya caducó en Cristo, ¿no es cierto? Bueno, también tenemos buenos ejemplos de ofrendas generosas en el Nuevo Testamento, que nos dan directrices sobre cómo deberíamos nosotros diezmar u ofrendar de nuestros ingresos. Puede ser, por un lado, como los macedonios. Dice que ellos han dado no solo según sus posibilidades, sino que más allá de ellas. O sea, de lo que ellos pueden, más allá de lo que se podía. O podemos imitar a los hermanos de Jerusalén, que vendían sus casas y las repartían a todos según su necesidad. Y nuestro Señor Jesucristo, hablando del tesoro en el cielo, Él dijo, vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega, ni polilla destruye. Lucas 12, versículo 33. Y Jesús mismo, cuando habló con el joven rico, ¿se acuerdan? Un joven que lo quería seguir. ¿Qué le dijo el Señor? Vende todo lo que tienes y da a los pobres. Dice, y así tendrás tesoro en el cielo. Y ahora sí que sí, ahora tú ven y sígueme. Entonces, si quieres hacer eso, está bien igual. Siento que una ofrenda bastante generosa. Por lo tanto, cuando hablamos del diezmo, hermanos, en el Nuevo Testamento, no estamos hablando del 10% necesariamente. Estamos hablando de tener un principio de un corazón generoso. De forma que si una persona en necesidad, si tú estás en necesidad, estás viviendo una época de mucho sequía en cuanto a lo económico, quizás el 10% es dar sacrificialmente todo lo que tú puedes. Y está bien. Dios valora eso. Pero si tú tienes mucho, Dios te ha prosperado, te ha bendecido, quizás dar un 10% no es tan sacrificial. Tal vez podrías tener un corazón aún más generoso. Por lo tanto, el principio de la generosidad es lo que dicta cómo opera la iglesia en el nuevo pacto. Por lo tanto, nosotros. Entonces, el diezmo, hermanos, este 10% debería ser un punto de partida de cualquier creyente. Es, por así decirlo, el piso, pero no el techo. Interesante eso. El piso, pero no el techo. Porque a veces uno piensa que el Señor en el Nuevo Testamento, como que si nos pide menos. Y uno se da cuenta, hermanos, que la ley del amor es más profunda, es más generosa y es más sacrificial que todo lo que hacía el pueblo en el Antiguo Testamento. Y claro, porque Cristo no diezmó su vida. Él no dio el 10%, no dio un bracito, ¿no es cierto? Sino que Él dio la vida entera. Él derramó toda su sangre por nosotros. Entonces, en ese sentido, los creyentes del nuevo pacto deben considerar seriamente si dar el 10% es quizás suficiente. Porque todo lo que tenemos es del Señor. ¿Amén? Y nosotros somos meros administradores. Entonces, si nosotros tenemos un concepto bien fundamentado, hermanos, de lo que es el Evangelio y la necesidad que tiene el Evangelio de ser proclamado, de los recursos que necesita la obra del Señor, entonces usted, de manera espontánea, va a dar generosamente. Como dice el apóstol Pablo, cada uno de cómo se propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Eso para ponernos un poquito en contexto a modo general. Entonces hablaremos del diezmo, porque en tiempo de Malaquías se habla del diezmo. El texto lo está abordando. Y yo no me lo puedo saltar. Y era un pecado grave. Pero no quiero que caigamos en legalismos.
Nosotros creemos que el diezmo es una ofrenda voluntaria, ¿no es cierto?, que debe ser dada con un corazón generoso y agradecido. Y esos son los principios que yo quiero que nosotros examinemos y vamos a extraer del texto de Malaquías. El versículo 6 dice, porque yo, Jehová, no cambio. Yo creo que de todas las verdades que el Señor nos dice, esta como que me mata. Es una verdad como que me conmueve. Es una verdad que me moviliza. Es una verdad que tal vez, para mi modo de ver, es una de las verdades más centrales de toda mi espiritualidad. Y espero que sea de la suya. Y es una de las verdades más centrales de mi espiritualidad. ¿Sabe cuál es? Que Dios no cambia. Y eso es una maravillosa noticia. La inmutabilidad de Dios. Dios no cambia. Es maravilloso eso. Ustedes están aquí no por lo que ustedes son, dice el Señor, sino por lo que yo soy. No es por sus promesas a mí, sino que es por mis promesas a ustedes. Yo no cambio, dice el Señor. Dios es el Dios de siempre. Dios es el mismo siempre. Dios es el mismo ayer. Dios es el mismo hoy y Dios será el mismo mañana. Dios no tiene picos de depresión. Dios no se pone ansioso. A Dios no le afectan las crisis, porque Dios sigue siendo Dios, porque Dios no cambia. Entonces, el texto aquí no se preocupa mucho, Malaquías aquí no se preocupa mucho, el Espíritu Santo no se preocupa mucho de lo que vendrá. Aquí el texto nos está mostrando, quiere que nosotros enfoquemos nuestra mirada en el pasado y nos demos cuenta del amor y la fidelidad del Señor. Y yo le quiero invitar en este momento a que haga un poco de memoria hacia atrás. Mire un poco hacia atrás y piense un momento y haga un reconocimiento honesto y sincero de que no hay justo que mendigue pan. Nunca a usted le ha faltado nada, porque el Señor no cambia y el Señor ha provisto todo lo que usted necesita siempre. Y ese es un reconocimiento que lo tenemos que hacer ahora, hermanos. Es que nunca nos ha faltado nada. Hemos podido quizás estar ajustados. Quizás hemos abierto el refri, ya, y no hay mucho para echarle al pan. Pero el Señor ha sido fiel. El Señor nos ha dado todo lo que necesitamos. Él siempre ha provisto lo que usted necesita. Entonces, la vida cristiana es como remar un bote. Pero ¿cómo uno rema un bote? Uno no rema mirando hacia adelante, sino que uno rema mirando hacia atrás, haciendo memoria y recordando cada día todo lo que Dios ya ha hecho en favor nuestro. Recordar de dónde nos rescató. Rescatar que incluso el hecho de que despertemos, que podamos respirar, es porque la misericordia de Dios se renovó una nueva mañana. Y nos podemos dar cuenta de la fidelidad de Dios, de que Dios realmente es fiel, que Él siempre ha sido oportuno, que Él siempre me ha dado lo que yo necesito. Por lo tanto, aquí podemos remar en esta vida. Y nosotros podemos comenzar a ver el horizonte y podemos ver cuán fiel ha sido el Señor. Y quiero que vamos a un primer encabezado, que este sermón se llama Si volvemos a Dios. Y el primer encabezado es, si volvemos a Dios, percibiremos su fidelidad inmutable. Si volvemos a Dios, percibiremos su fidelidad inmutable. Versículo 7. Del 7 al 9. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Oiga, pastor, ¿por qué no se salta el versículo 8? Porque es mi deber predicar toda la palabra de Dios, ¿no es cierto? Versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Para Dios, hermano, el uso y administración de los recursos debe ser un medio que nosotros utilizamos para expresar nuestra gratitud y amor a Dios. Y también para buscar el bien común, bendecir a otros. O sea, con nuestros recursos amamos a Dios
y amamos al prójimo como a nosotros mismos. Ya está, eso es todo y me retiro lentamente. Ese es básicamente el fin del dinero. No hay más, hermanos. La administración de nuestros recursos tiene como objetivo expresar nuestro amor a Dios y nuestro amor al prójimo. De eso trata. Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué pasó con el pueblo del Señor? ¿Qué pasa con nosotros también? ¿Qué pasó con Dios en los tiempos de Malaquías? Que había una mala administración de los recursos. El pueblo de Dios tenía prioridades equivocadas, o más bien desordenadas. Habían encontrado una forma de burlar a Dios. Habían encontrado una forma de hacerle trampa a Dios. Y de esa manera se alejaban de Dios. ¿Cómo estamos nosotros usando nuestros recursos, queridos hermanos? Muchas veces pensamos que la forma en cómo gastamos nuestro dinero y como que se nos va la plata. Y cuando uno le pregunta, ¿por qué se nos va la plata? Y dicen, como el agua entre los dedos. Dice una canción por ahí. ¿Y sabe qué, hermano? No es algo del destino. No es un destino ciego. No es un destino trágico que me hace no tener suficientes recursos para mis gastos necesarios a fin de mes. Muchas veces pensamos, por ejemplo, la semana pasada, ¿cuánto estábamos? Como a 56 de marzo. Se hizo largo marzo, ¿no es cierto? Y tenemos un pensamiento mágico del dinero, fantasioso acerca del dinero. Nos relacionamos con el dinero con un pensamiento mágico, no racional. No pensemos que si al inicio de mes, cuando tenía plata, me la gasté en algo que no debía habérmelo gastado. Porque aunque no es algo malo, sin embargo, después, a fin de mes, me va a faltar. Y no pensé en eso en ese momento. No pensamos en ese momento. Porque andábamos dulces, ¿cierto? Y uno se las da de bacán. Cabros, yo pago el sushi. Ay, ahí todos. Claro. Y ahora llega fin de mes y no tengo ni para la avispa. Entonces, ¿es mágica mi falta de dinero? ¿O fui yo quien no lo administró bien? Ese lugar caro, esas entradas al concierto de Coldplay. ¿Cuánto cuesta un concierto de Coldplay? La gente se endeuda por ir a un concierto de Coldplay. Esas zapatillas, ese teléfono que cuesta más de $1.000.000, en el cual gasté un monto importante de mi presupuesto mensual. Y después a fin de mes me falta. ¿Es mágico eso? ¿Hay un hoyo negro? ¿Hay un duendecillo verde que se roba mi dinero? ¿O soy yo quien no está administrando bien el dinero? Es nuestra irresponsabilidad. Y eso no nos permite dar pasos necesarios para el cambio. Porque lo primero, hermanos, y lo más importante es que tenemos que admitir que nosotros somos los responsables de cómo administramos nuestro dinero. Se lo repito, nosotros somos los responsables de cómo usamos nuestro dinero. Y digo esto con plena conciencia de alguien que se endeudó con el banco. ¿Le ha pasado a usted? Me pasó a mí. Usé irresponsablemente mi tarjeta de crédito, mi línea de crédito, y tuve que estar años pagando algo que tal vez no necesitaba. Mientras aprendí a adquirir nuevos hábitos. Y les estoy confesando un pecado. No sé si por si no se dan cuenta. Porque es un pecado. Yo pequé contra el Señor, hermanos. Porque mis prioridades en mi corazón estaban desordenadas. ¿Y saben qué descubrí? Que los hábitos de gasto y de consumo cambian no con una plantilla Excel, sino cuando el corazón cambia. Con un corazón satisfecho y saciado en Cristo. Me perdí quizá el concierto que quería ir, pero mi corazón está más gozoso que si hubiese ido. Y endeudado por mucho tiempo, por darle un ejemplo, ¿no es cierto? Digo esto también con el máximo respeto por aquellos de ustedes que yo sé que existe este caso, que son la excepción a la regla, ¿no es cierto? Que efectivamente tienen dificultades económicas por una enfermedad inesperada, por un tratamiento caro que no esperaban, o por una pensión que de verdad no les alcanza, por la pérdida repentina de un trabajo. Yo sé que esas situaciones ocurren y que afectan nuestro presupuesto y nuestra economía. Yo no estoy negando eso. Eso existe, hermanos.
Pero yo les quiero resumir a grandes rasgos lo que ocurre en la mayoría de los casos. Porque la mayoría de los casos no es ese su caso, sino que es porque usamos nuestro dinero irresponsablemente. Entonces, quiero que usted anote esta frase. Es como el gran consejo del maestro Uwei, el último consejo del señor Miyagi. Todo eso va a quedar corto con esto, hermano, porque es como la Biblia resume todo lo que le ocurre al ser humano con el dinero. Escuche, dime cómo usas tu dinero y te diré qué es lo que amas. Dime cómo usas tu dinero y te diré qué es lo que más amas. O dime dónde usas tu dinero y te diré dónde está tu corazón. Esa es la esencia de la enseñanza de Jesús. ¿Y sabían ustedes que Jesús en los evangelios habló más sobre avaricia y amor al dinero que pecados sexuales? ¿Sabía usted eso? Y no es porque un pecado sea más grave que el otro. La razón es que Jesús enseñó más sobre el dinero porque el Señor sabía que somos dados a pecar contra Él en ese aspecto. Y también porque el dinero, hermanos, tiene algo muy especial, que ojalá podamos salir de aquí entendiéndolo. Es como que el dinero y nuestra relación con el dinero está muy cerca de nuestro corazón. Porque, ¿cómo es uno cuando anda sin plata? No tiene nada en la cuenta corriente, en la cuenta RU. No hay nada. En la cuenta corriente, números negativos, está usando el sobrecupo. No tiene nada. ¿Cómo se siente usted? ¿Sabe lo que le pasa? Se siente miserable. No valgo nada. Soy una plasta. Deberían pisarme. Me siento sin valor porque no tengo dinero. Qué raro eso, ¿no? Y cuando tenemos dinero, cuando hay ahorro, hago una inversión y me va bien, soy la voz del Sinaí, hermano. Escúchenme, yo tengo algo que decirles. Inflados en nuestro corazón, orgullosos, porque creemos que nuestra inteligencia, nuestra prudencia y no el Señor. Háganme caso, escúchenme a mí. ¿Se dan cuenta cómo la relación con el dinero está muy cerca de nuestro corazón? Nuestro presupuesto muestra nuestros amores y nuestras prioridades. Siéntate y fíjate en qué se te va tu dinero en el mes. Y eso te va a mostrar qué es lo que más amas. Algunos tienen una relación de amor con la pizza. Sí, tú sabes quién eres. Te estoy mirando. Ahí la dejo nomás. Están enamorados de la pizza. Y esto es interesante, porque nosotros no gastamos con la mente, gastamos con el corazón. Te lo repito, tú no gastas con la mente, gastamos con el corazón. Pero yo no quiero hablar de cosas específicas, hermano, porque yo no estoy criticando gastos específicos, porque quizás tú te vas de esta reunión, no como más pizza. No es el punto, hermano. O sea, no sabemos cómo los fariseos están apegados a la letra. O sea, entiendan el espíritu de lo que les estoy diciendo. No es un gasto específico. Ese no es mi punto. Quiero invitarte a que analices la tendencia general de tus gastos. Piensa, por ejemplo, una proyección a lo largo de un semestre. ¿Cómo gasto mi dinero? ¿Cómo se gasta el dinero en mi casa? Si todo mi dinero lo ocupo, después de hacer gastos fundamentales y esenciales como las cuentas, comida, alimentación, vestuario, agua, gas, y después de eso tengo algo extra, ¿qué es lo que hago con ese dinero? Para mí y mis gustos, entonces es evidente que me estoy llamando más a mí. Pero cuando hay un ingreso extra que está libre y no está asignado a algo, ¿lo ofrendo para misiones? Perdón, les pregunto, ¿alguna vez alguno de ustedes ha ofrendado para misiones? ¿Alguna vez en tu vida? Si no lo ha hecho, debería darte vergüenza. Si no lo has hecho, debería darte vergüenza. Lo maravilloso, hermanos, es que Dios siempre da mayor gracia. Acérquense al Señor, dice el texto, y Él volverá a ustedes.
Es muy lindo eso, muy interesante, porque Dios no lo está tentando o no le está haciendo una promoción con mejores cosas en el texto. No les está diciendo, si ustedes entregan esto, yo voy a hacer algo increíble, nunca antes visto en la historia. No les dice eso, sino que les está reafirmando lo que Él siempre prometió en el principio. Aquí no hay una mega promo, sino que Dios le prometió su presencia, que siempre estuvo con ellos. Si ustedes vuelven a mí en arrepentimiento, yo voy a volver a ustedes con bendiciones. Arrepiéntete delante del Señor y Él te va a bendecir. Así funciona. Eso dice el texto. Entonces alguien puede pensar que este es un ofertazo de Dios para no perder a sus hijos. Una medida desesperada del Señor. Y no, el Señor aquí no había cambiado ni un milímetro su primera propuesta en el pacto de la ley. No era un nuevo trato. Seguía siendo el mismo Dios de abundancia, el mismo Dios de gracia, el mismo Dios de misericordia y el mismo Dios de perdón. Y ustedes dirán, pero debe haber algo. Y no, arrepiéntete y el Señor te bendecirá. Y el Señor volverá a ti. Así funciona. Y aquí viene el descaro, ¿cierto? Ahí tenemos esta idea de estas controversias, estos intercambios entre lo que Dios dice y la respuesta del pueblo que objeta la palabra de Dios. Se hacen los locos. ¿En qué hemos de volvernos? Así como que no estoy cachando, Señor, ¿en qué tengo que volverme? Así como que no estoy entendiendo lo que está pasando. ¿En qué hemos de arrepentirnos, Señor? Y el Señor le habla de este pecado, de la administración de los recursos. Y es raro eso, porque para nosotros este es un tema muy poco central. No es tan importante para nosotros. Y algo que para nosotros no es tan importante, el Señor lo pone de lo primero. Eso porque el Señor sabía que era un pecado recurrente en el pueblo. ¿Y por qué este era un pecado tan importante, hermanos? Porque el Señor les habla directamente. Este pecado trata directamente de su dependencia al Señor. Era un pecado que afectaba directamente su confianza en el Señor, en la provisión del Señor, la provisión de Dios y en el compromiso del mantenimiento del templo. Y esta responsabilidad financiera o los alejaba de Dios o los acercaba al Señor. Y quiero ser más claro, porque el problema era la siguiente pregunta absurda, por cierto, que dice más adelante, ¿robará el hombre a Dios? Es buenísima la pregunta. ¿Robará el hombre a Dios? Estas preguntas están llenas de lo absurdo. Esta pregunta merecía una respuesta clarísima y contundente. Y el Señor dice, no solamente me están robando. Versículo 6. Lo están haciendo como hijos de Jacob. ¿Se da cuenta lo que dice el versículo 6? Dice que ustedes son hijos de Jacob. Y eso es súper interesante, porque Dios a Jacob le cambió el nombre. Porque el nombre de Jacob, ¿qué significaba? Tramposo, embaucador, sinvergüenza, usurpador, estafador. Llamaba a la señora y les pedía la clave única, o la clave de las coordenadas. No les llama hijos de Israel, les llama hijos de Jacob. Entonces, no solamente me están robando, sino que lo están haciendo como hijos de Jacob. O sea, lo que les está diciendo, que el pueblo de Dios son unos defraudadores. Son unos embaucadores. Y no lo están haciendo como el transformado Israel. Porque a Jacob el Señor le cambió el nombre cuando lo transformó. Y le puso por nombre Israel. Entonces no les dice, en vez de actuar como el transformado Israel, dependiente del Señor y confiante de su gracia y fidelidad, están actuando como el defraudador, como el embaucador. Es buenísima la idea. Entonces tenemos que elegir, hermanos, cómo lidiar con el Señor en cuanto a la administración de nuestros recursos. ¿Lo haremos como un defraudador que no confía en el Señor? ¿O como un Israel dependiente del Señor? Entonces esa es la pregunta. Ellos seguían pensando que los recursos eran de ellos. ¿En qué te robé? Si es mío, yo me lo gané. Y no de Dios.
Y de ahí vienen estas preguntas absurdas. No entender esto es caer, hermanos. Y ahí está el texto, en una maldición horrible. El texto lo dice. Y me puse a pensar, hermanos, ¿qué maldición podría ser esa? ¿Qué maldición podría ser la peor para nosotros? Y la peor maldición para nosotros es la ausencia de Dios. Es sentir que Dios ya no está con nosotros. Piénselo solo un momento. ¿Cuál es la peor maldición que nosotros podríamos tener en esta vida? Es la separación de Dios. Es que Dios no esté presente en nuestra vida. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Dice que si nosotros no confiamos en Él, en el Señor, en su provisión, vamos a obtener la peor maldición. La falta de la percepción de su fidelidad. La de sentir la ausencia de Dios en los momentos difíciles. Y la de ser entregados a nuestra propia suerte. No hay peor maldición que el Señor nos deje solos. Y nosotros deberíamos decir, Señor, puede hacer cualquier cosa conmigo, pero que yo no me escape de tu mano. Puede hacer cualquier cosa conmigo, pero por favor, no me quites tu espíritu, no me quites tu presencia. Lo que sea, Señor, pero no quites tu presencia de mí. ¿Se acuerdan del Señor con Moisés? Cuando el Señor se enoja, cuando hacen los becerros. Ya sabéis qué más, les voy a entregar la tierra. Van a vencer a los enemigos. Voy a enviar un ángel con ustedes. Pero mi presencia no va con ustedes. ¿Qué dice Moisés? Señor, ese todo que tú me ofreces, si no vienes tú, ese todo para mí es nada. La ausencia de Dios, hermanos. Qué lindo, hermanos. Hacer esta oración al Señor. Señor, cualquier cosa, Señor, pero no me quites tu presencia. Destiérrame, pero no me destierres de tu presencia. Destiérrame, pero en ese destierro ve conmigo. Entonces esa es la primera cosa, hermanos, que cuando volvemos a Dios percibimos su fidelidad inmutable, porque Él no cambia y nos ofrece volver a Él porque Él siempre ha sido el mismo. Segundo encabezado, si volvemos a Dios, experimentaremos su bendición inagotable. Versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Bueno, había una de las tribus, por si no lo sabe, que en la repartición de la tierra prometida no recibió tierra, ¿sí? Porque ellos se iban a dedicar a servir. Iban a estar dispersados en pequeñas ciudades y comunidades en todo Israel para servir y ministrar en el templo y en pequeñas ciudades levitas, ¿no es cierto? Y esta tribu es la tribu de Leví, los levitas. Se lo cuento rápido. Entonces Dios les va a entregar el diezmo del pueblo a ellos, porque ellos no tienen tierra para trabajar. Entonces, de los que sí tienen tierra, Dios les pide una parte para bendecir y sustentar a los levitas. Y los levitas con esto tendrían su sustento y también lo distribuirían y administrarían entre los pobres, las viudas y los huérfanos. Y también para los sacrificios sacerdotales. Y el Señor, mediante el diezmo, les promete al pueblo que nada les va a faltar. Y ellos le prometieron que a los levitas tampoco les faltaría nada. Es buenísimo. Se está armando este contrato, por así decirlo. El Señor les dice, hagamos algo. A ustedes no les va a faltar nada. Se los prometo. Pero a los levitas tampoco les puede faltar nada. Y ustedes son los responsables de que a ellos no les falte nada. Y yo soy responsable de que a ustedes no les falte nada. Y el pueblo dijo, amén. Amén, Señor. Estamos listos. Ya, pero Señor, no nos va a faltar nada, ¿cierto, Señor? Tranquilos. No les va a faltar nada. Confíen en mí. ¿Y qué va a pasar con los levitas? El Señor les dice, no te preocupes, a ellos tampoco les va a faltar nada. Eso quiere decir que tampoco a las viudas, a los huérfanos, para el sacrificio, o sea, está armado
todo este sistema sacrificial y sacerdotal de impuestos y tributos religiosos, ¿no es cierto? Entonces era un compromiso, hermanos. ¿Y cómo se lee entonces el diezmo? Como un compromiso de amor a Dios y amor a los hermanos. Estoy amando a Dios y estoy amando a mis hermanos, a los huérfanos, a las viudas y también a los levitas, ¿no es cierto? Era algo que tenía un origen o una señal inicial de gratitud al Señor. Y algo que había nacido como una señal de generosidad para mis hermanos. Pero esto que era tan lindo, poco a poco se fue convirtiendo en algún tipo de impuesto. Y los hebreos comenzaron a sentir que el diezmo era una carga para ellos. Y de hecho nunca lo fue. Pero el pueblo comenzó a verlo como una carga pesada. Y entonces decían, a ver, Señor, ¿y si nos arreglamos? ¿Y si en vez del 10 te doy el 8? ¿Y si en vez del 8 te doy el 5, Señor? Y ahí empezaron los defraudadores, los hijos de Jacob. Y el 10% no era plata, sino que eran las primicias, que era la entrega de animales, la entrega de verduras, de frutas, de cosecha. De eso estamos hablando, pero siendo honestos, es equivalente a dar dinero, porque estamos hablando de sociedades agrarias, agrícolas y ganaderas. Entonces, los recursos de ellos era eso. Entonces, era una forma de dar sus recursos. De hecho, ¿usted ha averiguado cuánto vale una vaca gorda? Vale como 1 millón. Una vez estuve cotizando, me dio curiosidad. Entonces, claro, ellos dan animales, pero donar un animal es un costo no menor, hermanos. Entonces, en su tiempo, la agricultura era el modo del manejo de la economía. Entonces, para ellos, cuando ellos dicen, mi porción es Jehová, da esa idea de que mi porción, mi sustento no es la tierra, es el Señor. Por eso confío en Él. Entonces, Dios les dice, no, ustedes tienen que entregar lo mejor para que ustedes muestren su generosidad y yo les voy a dar lo mejor a ustedes, confíen en mí. Pero ellos empiezan a decir, ya, Señor, vamos a dar el 10%. ¿Y qué es lo que hacían ellos? Malaquías 2 dice que en vez de entregar los mejores animales, ¿qué entregaban? Los defectuosos. Bueno, este que no me sirve lo voy a entregar. Que pase piola. Como que había un chileno por ahí, que pase piola. Y ahí metía una vaquita media pifiada, un corderito cojo. Entonces entregaba a los defectuosos. Así que algo que podría ser una señal, hermanos, de comunión con Dios, de una buena relación con Dios, se convirtió en una señal de ingratitud. ¿Cómo veía Dios eso? Como una señal de ingratitud. Entonces, para el Señor la palabrita hermosa aquí es todo. El texto dice, traed todo el diezmo. ¿Saben, hermanos, por qué todo el diezmo es importante? Porque acá la palabra todo en el hebreo está diciendo íntegro, completo, todo. ¡Qué hermoso! Traigan su diezmo íntegro, no por totalidad, sino por esta dedicación de entregar lo mejor al Señor como señal de gratitud y amor a Él. Y una señal de generosidad para con mis hermanos. Y tiene que ser con un corazón íntegro. Si mi corazón está íntegro, lo que yo voy a dar va a ser íntegro, porque voy a dar lo mejor. Entonces traer el diezmo, hermanos, era una señal de que habían vuelto a ser agradecidos. Si ellos traían el diezmo, entonces estaban demostrando que podían volver a ser generosos. Era una señal de confianza y dependencia del Señor. Y me encanta el hecho de que el Señor se entusiasma cuando un hijo vuelve agradecido y vuelve arrepentido. Porque el Señor se entusiasma. Y ahí me asombra esta idea de que uno puede volver arrepentido al Señor y el Señor se entusiasma con eso y les dice, pruébame, dice el Señor. Probadme ahora en esto, dice el versículo 10. Suena hasta como poético, ¿no es cierto? Suena bonito. El Señor está entusiasmado, hermanos. Pruébame. Si tú te vuelves, yo volveré a ti con mis promesas y mis bendiciones. Entrégate a mi gracia. Entrégate a mi perdón y a mi amor. Probadme ahora en esto. Y eso es lo que hace el Señor.
se entusiasma con la posibilidad de que usted, hermano, aquí y ahora vuelva arrepentido delante de Él. Y vuelva agradecido. Y los desafía y les dice, pruébame ahora en esto. Y esto es clave, hermanos. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Pruébame ahora en esto, en que te vuelves a mí. Y yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre tu vida. Es precioso el texto. Es precioso lo que nos dice el Señor. Dios quiere que volvamos a Él y que pongamos a prueba. Hermanos, podemos poner a prueba al Señor. A prueba sus promesas, de que Él nos va a cuidar. Pongamos a prueba sus promesas, de que Él nos defenderá. Pongamos a prueba sus promesas, de que Él nos proveerá todo lo que nosotros necesitamos. Y yo le quiero invitar a pensar en esto, porque es buenísima y preciosa esta idea. Y pruébenme ahora en que yo voy a abrir. Y me gusta una traducción que tal vez lo representa mejor. Dice, abriré las compuertas de los cielos y derramaré bendición inagotable. Abriré las compuertas de los cielos y derramaré bendición inagotable. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Porque en nuestra traducción, Reina Valera 60, está esta idea de una fuente. Dice, hasta bendición, hasta que sobreabunde. Pero la idea en el texto original es que la fuente no está aquí. La fuente está arriba. Entonces cae de los cielos bendición inagotable. La fuente está arriba, hermanos. Y la bendición que Dios nos ofrece es inagotable. Es precioso eso. Y yo les quiero invitar a esto, hermanos, a pensar de que si nosotros nos arrepentimos delante del Señor, caerá sobre nuestra vida una bendición inagotable. ¿Y por qué no fuente? Porque nosotros somos conducto, no somos fuente. Somos cañerías, somos mangueras, somos conductos donde pasa la bendición de Dios. ¿Y por qué me preocupa, hermanos, que no estemos dando nuestros diezmos? Porque eso es un indicador. A ver, hermanos, no va a faltar. Yo sé que no va a faltar. Yo tengo confianza de que nunca le va a faltar a la iglesia. Es que yo lo sé, hermanos, porque el Señor pastorea a la iglesia. Y el Señor provee todo lo que la iglesia necesita. Nunca nos va a faltar. O sea, ese no es mi problema. Mi preocupación no es si llegamos o no llegamos a fin de mes. No es ese mi problema. Pero el hecho de que no entreguemos nuestros diezmos es un indicador. Es una señal de nuestra relación de dependencia en el Señor. ¿Cómo está tu relación de dependencia en el Señor? Porque puede que no esté bien, ¿no es cierto? Porque eso es una prueba de que no estamos probando las promesas de Dios. Probadme ahora en esto. ¿Tú lo estás haciendo? ¿Estás probando al Señor en este acto de fe? De desprenderse, pero confiando en el Señor que no nos va a faltar nada. Las arcas de la iglesia siempre van a tener provisión de Dios. Pero el problema no son las arcas. El problema es tu corazón. Me preocupa tu corazón. Que no estemos confiando en el Señor. Entonces, tristemente, no estamos viviendo y no estamos experimentando aquella bendición inagotable. Quiero ser más claro. No estamos siendo sensibles a Dios. No estamos percibiendo la fidelidad de Dios. No estamos experimentando la fidelidad de Dios. Por eso es que estás ansioso con el dinero. Por eso no lo puedes soltar. Porque no estás dependiendo en el Señor. Pero es maravilloso, hermanos, cuando no tengo y el Señor lo provee. Y yo digo, Señor, tú cumples tu palabra. Pregúntenme a mí. Nací en el año 92. Ese mismo año mi papá quedó discapacitado, tuvo un accidente, paraparesia hepástica hereditaria, que le implica, aquí lo busqué, espasticidad progresiva, afecta a los huesos, tendones, músculos, ligamentos y cartílagos, incluyendo parálisis en las extremidades inferiores. Desahuciado. Mi papá trabajaba en la construcción, o sea, fue bueno con la construcción.
Mi mamá pechugó primeramente, después se tuvo que poner de pie y llegó a trabajar a la feria. O sea, la feria es un trabajo todo menos adecuado para alguien con esa condición. Tenía todo menos un físico apto para la feria. Yo y Leriut, bebés, guaguitas. Y además mis papás adoptaron a mis tíos, hermanos menores de mi papá, como sus hijos. Entonces la vida, hermanos, que tuvieron que enfrentar ellos era como surfear, era como caminar sobre el agua. Y la mayoría de nosotros hoy tenemos que hacer una renta mensual, pero para ellos no, po. Era el día a día. El Señor cada día, hermanos, renovó sus misericordias. Y claro, uno se queja, le decía a mi mamá, mamá, otra vez tomate. Como trabajamos en la feria, siempre tomate para el pan. Pero nunca nos faltó nada. Hermanos, nunca los vi preocupados por dinero. Hermanos, Dios da bendición. Y da bendición inagotable. Puede que no sea de la manera que usted quiere, ¿eh? Pero Dios le da todo lo que usted necesita. Tercer punto. Si volvemos a Dios, disfrutaremos su bendición inagotable. Versículo 11 al 12. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Acá yo veo que hay una relación, hermanos, entre obediencia y protección. ¿Se lo repito? Hay una relación íntima entre obediencia y protección. O sea, si obedecemos a Dios, estamos seguros. Que es un concepto que las madres comprenden muy bien. O sea, si los hijos obedecen, hay un margen de seguridad que las mamás saben que los hijos no serán lastimados. Te vas a caer. Te vas a caer. Como que hay profetizas en medio nuestro, ¿no es cierto? No soy profeta ni hija de profeta, pero te vas a caer. Te lo repito, última vez, te vas a caer. No hace caso. ¿Qué pasó? Se cayó. Pero si obedezco, hermanos, ¿qué pasa? Si obedezco al Señor, no me caigo. Mire qué fácil. Si obedezco, no me caigo. Bueno, sé que este texto ha sido muy usado poniendo al devorador como si fuese el diablo. Está bien, ¿qué pasa? Pero acá se está refiriendo, hermanos, primariamente a la langosta, la plaga de la langosta, que en tiempos bíblicos, y puede que actualmente igual, de hecho lo sigue siendo, es una plaga destructivamente terrible, hermanos. Entonces lo que está diciendo el Señor es que los va a proteger sus cosechas de la plaga de la langosta. Porque la plaga de langostas era una histórica maldición que los judíos sufrían cada vez que se alejaban del Señor. En Joel 1:4, en 2 de Crónicas 7, se habla de esta plaga de la langosta. Entonces el Señor les dice, si ustedes se vuelven a mí, las langostas no destruirán el fruto de la tierra y no perderán su fruto. No van a perder el fruto de su trabajo. Entonces lo interesante, hermanos, en el texto no está en quién es el devorador. ¿Saben qué? Ya, puede ser el diablo también. Da lo mismo. O la langosta. Póngale el nombre que usted quiera. Porque el énfasis que tenemos acá está en el hecho de reprender. El Señor nos dice, bueno, vamos a ver quién es el enemigo que va tomando el fruto y vamos a ver si yo lo reprendo o no. No, el Señor dice, reprenderé por vosotros a quien venga a hacerles daño. Eso está diciendo el texto. Entonces el Señor les está asegurando que Él va a reprender todo lo que puede hacerles daño. Pero aquí no se resalta entonces la palabra o la presencia del devorador, sino la autoridad y el poder del Dios que nos protege. Entonces quiero ser más claro aquí, hermanos. No hay devorador que pueda hacerle frente a la autoridad, a la fuerza y al poder del Señor y de su palabra. Quiero ser más claro todavía. Eso incluye al devorador langosta, al devorador diablo, da lo mismo. La clave está en creer.
en creer y confiar que nuestro Dios es todopoderoso, que es más fuerte que cualquier enemigo que tengamos aquí. Si Dios es por nosotros, ¿quién? Me gusta, es como zarpar ¿quién contra nosotros? Y sí, porque tenemos a Dios con nosotros, al Todopoderoso. Entonces aquí les está asegurando, no solamente les está asegurando que el devorador no va a entrar en su tierra, sino que les está garantizando más encima lo contrario. No solamente nos van a perder el trabajo y el fruto de la tierra, sino que les está ofreciendo que van a ser una tierra fecunda, una tierra fructífera. Les está garantizando restauración. Si antes había destrucción, ahora va a haber multiplicación. Si antes la tierra era estéril, ahora la tierra va a ser fecunda. Ni vuestra vida en el campo será estéril. Y vuelvo ahora al todo. Volvamos a la palabra todo, hermano. Depende mucho de cómo administramos íntegramente nuestros recursos para que nuestra bendición sea fecunda. No es mágica la cuestión. Aunque suene medio informal, pero no es mágica la cuestión. Y eso es importante, hermanos. No solamente hablar de la bendición de Dios, sino volver al asunto de nuestra responsabilidad en la administración de los recursos. En cómo estamos administrando. Porque esto viene después claramente. Entonces, si antes teníamos destrucción, hermanos, ahora va a haber multiplicación. Según como nosotros administremos lo que Dios nos ha dado. Si antes la tierra era estéril, ahora va a ser fecunda, dice el texto. Y el texto termina maravillosamente, magistralmente diciendo, y todas las naciones los llamarán, ¿qué dice? Bienaventurados, felices, dichosos, porque seréis tierra deseable. ¿Lo notó, no? ¿Qué es lo que dice el texto? ¿De qué sirve una bendición si no hay quien la encarne? Es que la bendición no es la gracia del cuento aquí, hermanos. La bendición no es la gracia de lo que está diciendo el texto acá, sino quien la recibe, sino quien encarna esta bendición. Y es por eso que el texto no dice que serán o que vuestra tierra será deseable como una cosa independiente de ellos. No dice ese el texto. No dice vuestra tierra va a ser tierra deseable, sino que dice ustedes, cada uno de ustedes seréis tierra deseable, porque vosotros seréis tierra deseable. Qué precioso, hermano. El texto termina precioso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo utiliza la mejor figura aquí. Porque es el pueblo de Dios quien encarna la bendición de Dios. Somos nosotros los que somos o seremos tierra deseable. Porque el tema aquí, hermanos, no es el próspero. Si usted entendió eso en el texto, está súper equivocado. El tema aquí no es tener abundancia. El tema aquí es que hay algo en nosotros. Y claramente no es la tierra lo que nos hace felices. Hay algo en nosotros que nos hace felices, que nos hace bienaventurados, que nos hace dichosos. Por eso podemos dar nuestro diezmo con alegría. Porque no estamos presos de nuestros recursos. Porque no es lo que nos da seguridad, sino que es Dios quien nos da seguridad. Porque no es lo que nos da seguridad los recursos, hermanos. Él es nuestra fuente de seguridad, de alegría, de prosperidad, de protección. Por eso dice, seréis bienaventurados. La gente dirá, mira que son felices ellos, son dichosos. Aquellos que tienen a Dios como fuente de sus recursos. Felices, dichosos. Los que no dependen de lo que ofrece este mundo, sino que confían en el Señor. Cuando volvemos a Dios. Aplíquelo, hermano, para cualquier cosa. No solamente para los diezmos. Porque si no me quiere pescar con el diezmo, está bien. Aplíquelo a cualquier cosa en su vida. Cuando volvemos a Dios, vamos a percibir su fidelidad. Una fidelidad que no cambia. Si volvemos a Dios, experimentaremos su bendición inagotable. Y si volvemos a Dios, disfrutaremos su bendición fecunda, fructífera. Y si lo quiere aplicar a los diezmos, ahí está, es bíblico, es precioso. Y se sentirá parte de lo que Dios está haciendo en medio nuestro.
¿Qué le parece? Únase a esto que el Señor está haciendo y quiere hacer por medio de nosotros. Le invito a que podamos orar.